Gloria a Dios. A su nombre. Descubriendo la fe que demanda el Señor. Así le puse el tema esta noche. Descubriendo la fe que demanda el Señor. Jesús calma la violenta tempestad. Ya lo leyó ahí, ya lo vio. O sea, era una tempestad bastante violenta que amedrentaba a los discípulos. Los puso a temblar, los puso en qué pensar, porque era tan fuerte. Quizás ellos no tenían la fe que deberían tener, no tenían la fortaleza ni la sabiduría que deberían tener, porque andaban como discípulos, andaban aprendiendo y andaban con su maestro. Aleluya. Y con autoridad divina reprende también a sus discípulos por su miedo, porque entraron en pánico. Este pasaje nos enseña, hermanos, que la verdadera fe no es la ausencia de problemas. A su nombre. No es que se van a deshacer los problemas, van a desaparecer como por arte de magia y siempre vamos a andar en bendición. Eso debemos entenderlo, porque de repente cuando surgen los problemas, cuando surge la tempestad, el problema en nosotros, porque eso simula esta escritura, porque vienen tempestades, no en el mar, pero vienen tempestades a la vida de nosotros. Y cuando vienen esas tempestades entramos en pánico, entramos en miedo y de repente nos hacen retroceder, porque no tenemos la capacidad, no tenemos la fe suficiente para poder hacerle frente y vivir en paz en medio de esa tormenta. A su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, no es la verdadera fe, dije, ¿verdad? No es la que tiene ausencia o la que carece de la ausencia de problema, sino confiar plenamente en la presencia y el poder de Dios en medio de cualquier adversidad. A su nombre. Esa es la confianza que el ser humano debe tener o debemos tener, ¿verdad? Estar confiando en la plena presencia de Dios, porque somos hijos de Dios. Dios prometió al Espíritu Santo para que permaneciera en nosotros. Y entonces, ¿por qué entramos en pánico? ¿Y sabe por qué? Porque no nos acercamos mucho en la intimidad con Él. Por eso vivimos alejados de su presencia y entramos en temor. Viene una enfermedad, entramos en temor. Viene un problema económico, entramos en temor. Y eso nos hace retroceder kilómetros atrás. Porque hay hermanos que son de empuje, pero cuando viene el problema, ceden. Pero Jesús les reprendió por eso. El poder absoluto, número uno, el poder absoluto de Jesús. Vamos a verlo aquí en dos partes. Autoridad divina, con solo decir calla, enmudece. A su nombre. Aleluya.
con solo decirle a la tempestad, al viento, a las olas, calla y enmudece, ellos se dieron cuenta con qué autoridad aquel Jesús, hombre, Señor nuestro, hizo que cesara la tempestad y que hubiera bonanza después de la tempestad. Aleluya. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de su autoridad. Nos damos cuenta de su poder absoluto. ¿Y por qué nos amedrentamos? ¿Por qué no confiamos verdaderamente en Él? Porque si bien es cierto lo que acabo de decir, que no es que va a haber ausencia de problemas, eso debemos tenerlo bien clarito. Todos debemos tenerlo clarito. No, Jesús va a estar conmigo. Eso no significa que no van a venir los problemas. Sí, van a venir. Pero usted debe confiar, no enfocar su mente en el problema, sino enfocarse en Él, a su nombre. Enfocarse en su presencia, enfocarse en que usted es hija, hijo de aquel que hizo los cielos y la tierra, y que cuando les habla, ellos le obedecen a su nombre. Aleluya. Eso debemos nosotros grabarnos en nuestra mente para poder estar seguros, atentos, tal vez no llamando las tempestades, porque las tempestades van a venir sin que las llame. Pero usted debe saber, o sea, como un niño chiquito cuando se refugia en papá. Si lo están molestando por ahí, vienen, se refugia en papá. A ver si me pegan aquí, dice, a su nombre, ¿verdad? Y se envuelven allí. Aquí no vienen y rodean y andan, pero no vienen a pegarle delante de papá, ni a decirle nada, porque él está confiado de que ahí está papá. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros también? Estar confiados, ¿verdad? Que papá está con nosotros y que no va a pasar nada. A su nombre, aleluya. Y si pasa, seguramente que nos quiere llevar, porque hay problemas de muerte y la gente queda asustada, triste, amedrentada. Pero si estamos en Cristo, es que ya nos quiere llevar con Él. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Entonces Jesús dice que somete a la naturaleza. Esto demuestra que no es un simple profeta, sino que es el creador del universo, creador de todas las cosas. Aleluya. Es el creador con dominio sobre el caos. O sea, cuando hay un caos, Él tiene dominio sobre ese caos, sobre esa situación natural que se ha presentado. Él tiene el dominio y nosotros debemos saber eso. Si Él permitió, Él sabrá por qué. Él tendrá misericordia o Él nos dará la salida, porque Él es Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Y las circunstancias, hermano, cualquier circunstancia incontrolable, Él tiene el dominio. Él tiene el dominio. A su nombre. Porque hay cosas que nosotros las vemos incontrolables, que no tienen solución. Pataleamos y hacemos muchas cosas, pero para Él, usted sabe, resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, a su nombre. Resucitó Él y con Él resucitaron muchos. Entonces Él tiene el dominio hasta de la muerte, a su nombre. No digamos una cosa acá pequeña que estamos acostumbrados a verlas. Él tiene todo el poder y el dominio sobre estas cosas.
la paz en medio del caos. Dice que la calma no solo ocurre en el mar, sino que es un recordatorio de la paz interior que Él ofrece cuando la vida se vuelve abrumadora y se vuelve difícil. Él trae paz porque trajo bonanza, trajo confianza a sus discípulos. Ya no estaban amedrentados cuando vieron aquello. Pero ¿quién es este que tiene ese enorme poder? Su nombre. Ya no estaba, ya vino la paz, ya ellos estaban en armonía. Dijeron: ¿quién podrá tocarnos? A su nombre. ¿Quién podrá sacarnos de aquí, de la presencia de este maestro? Si Él tiene este poder, nadie podrá asustarnos ni destruirnos, porque entraron en confianza, en armonía, y dijeron ellos: bueno, pues si esto es así, pues sigamos caminando con Él. Porque, hermano, cuando esto pasa, cuando usted tiene un problema y usted ora y luego escucha usted o recibe respuestas de parte de Dios, eso le da fe y le anima, ¿sí o no? Sí, lo impulsa. Porque pienso que estos discípulos siguieron ya animados, trabajando con más fuerza, porque Dios mismo les estaba respondiendo. El que andaba con ellos era el Maestro, era el Hijo de Dios, y con Él lo tenían todo. A su nombre. Cuando estaban allá pescando, que se habían ido a pescar después de resucitar, ¿qué les tenía Él acá en la playa cuando vino? Les tenía pescado asado. A su nombre. Les sació el hambre en ese momento. Qué hermoso. Alabado sea su nombre, aleluya, gloria a Dios. Así es, hermanos, que debemos tener nosotros esa confianza y peleemos. Hay respuestas que no van a venir en el momento. Hay respuestas que van a tardar, pero va a llegar el momento. Aleluya. Que aunque no veas ovejas, dicen, los corrales, aunque no veas vacas en los poteros, aunque no veas cosecha, pero espérala, dice, porque llegará. Si usted cree, a su nombre, llegará el momento. Aleluya. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué amedrentarse? Dios quiere que nosotros aumentemos, ¿verdad?, ese nivel de fe. Porque van a venir problemas, van a venir dificultades. Alabado sea su nombre. Aleluya. Como cuando Dios dijo: raeré al hombre y a la bestia, a las aves, a los peces del campo, a toda bestia los raeré, voy a exterminarlos. Pero dice que encontró un hombre, que era aquel hombre perfecto, y era Noé. Aleluya. Génesis capítulo 6, verso 23. Ahí no dice que Noé tenía fe, pero dice que Noé hizo todo lo que Dios le dijo. A su nombre. Noé, tú hizo todo lo que Dios le dijo. Le dijo: hazte un arca. Le dio las dimensiones. Coge una pareja de cada animal y 7 parejas de los animales buenos. Y yo te come de todo lo que hay aquí. Va, provisionate, porque vas a guardar ahí para ti y para ellos. Halló gracia y Noé, hermano, ahí estuvo trabajándolo como Dios le dijo. Aunque habían oposiciones, Dios no lo estaba quizás viendo todos los días, pero Él no detuvo su trabajo. Él hizo lo que Dios le dijo. Anduvo hablando, anduvo predicando. Los que le preguntaban qué hacía, pues Él se los decía, pero la gente no creyó. Y Noé terminó su trabajo, y luego vino Dios y hizo lo que le había dicho que iba a hacer, y el arca se levantó y Adán fue salvo con su familia. A su nombre. Y este es un acto de fe.
Un hombre que le creyó a Dios. No detuvo la obra, su nombre. No detuvo la obra, sino que siguió haciendo, siguió construyendo, siguió edificando, porque Dios era el que había hablado. Él sabía que Dios le había hablado. Él sabía que Dios no le iba a mentir, porque Dios le había dicho que Él era el hombre justo que había, el único hombre justo que había encontrado. Aleluya. Y si ese hombre le hubiera fallado a Dios, no hubiera nadie quizás en el planeta, porque se iba a destruir todo. Aleluya. Alabado sea su nombre. Número 2, el reproche. ¿Por qué tienen miedo? Dice alguna versión. Otra dice: ¿por qué estáis amedrentados? Alabado sea el Señor. Aleluya. Marcos capítulo 40. Les digo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿O por qué tienen miedo? Si yo soy el que soy, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el enviado por Dios, y andan conmigo. ¿Por qué están amedrentados? Les dijo. A su nombre. A ese nivel tenemos que llegar nosotros, hermano, que cualquier situación, eventualidad que se dé, nosotros no debemos darnos el lujo de amedrentarnos y de meternos en temor al extremo de apartarnos de Dios, porque eso es lo que puede hacer el temor, apartarnos de Dios. Dios no me responde. ¿Por qué permitió Dios si yo soy su hija, su hijo? ¿Y por qué hizo esto? ¿Por qué permitió que me atacaran? ¿Por qué? ¿Y por qué no tengo nada que comer en mi casa? ¿Por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué todos me desprecian? ¿Por qué mi relación? Tantas cosas, hermano. Pero Él los confrontó y les habló. Les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? Alabado sea el Señor. El miedo paralizante surge cuando las personas se enfocan más en la tormenta, los problemas, que en quien está con ellas en la barca. A su nombre. Miren lo que dice: el miedo paralizante surge cuando las personas se enfocan más en la tormenta. A su nombre. Aleluya. Porque sí, bien es cierto que esto es natural en la humanidad. Cuando vemos un torbellino, cuando vemos el problema, lo hacemos tan grande que minimizamos a Dios y lo hacemos pequeñito, como que Dios no tuviera control sobre nada. Aleluya. Cuando viene el problema, debemos dejarnos llevar. Lo mínimo que podemos hacer es irse a una esquina de su casa, a adorarle, a exaltarle, no a recordarle el problema que ya tiene, porque Él ya lo sabe, a su nombre. Aleluya. Sino adorarle, a decirle: Padre, cuán bueno eres, qué misericordioso eres, cuánto te amo por lo que has hecho conmigo. Tú cambiaste mi vida, tú me hiciste una nueva persona. ¿Cuántas cosas podría decirle al Señor? Aleluya. Entonces, hermanos, el miedo paralizante tiene que desaparecer cuando usted se enfoca en Cristo y no en lo que va a acontecer o lo que está aconteciendo. La importancia tiene que dársele a Cristo primeramente. Aleluya.
y pedir dirección y actuar con sabiduría, con entendimiento. Alabado sea el Señor. Y Dios le dará, hermanos, Dios le dará el tiempo, la sabiduría y le dará la salida. Aleluya. La salida para salir avante con su problema. El temor revela una desconexión temporal. Porque de momento, hermano, cuando los discípulos vieron aquello, que la barca se anegaba de agua, dice, las olas caían adentro. Alabado sea el Señor, aleluya. Ellos se desconectaron, se desconcertaron y se fueron a hablarle. Maestro, ¿no te da cuidado que perezcamos? Es lo que se desconectaron en ese momento. ¿No te da cuidado? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué pasa con este mar? ¿Qué pasa con estos problemas si yo soy una hija de Dios? Y solo me faltan las alitas. Pero no, estamos aquí en la tierra todavía. Y estamos expuestos a que venga cualquier dificultad. Pero nuestra confianza, nuestra mirada, nuestro enfoque tiene que estar puesto en el Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor, aleluya, gloria a Jesús. Entonces, hermano, el temor revela una desconexión temporal entre lo que los discípulos ven, que era peligro. Era peligroso, era el peligro de muerte que tenía en ese momento, y lo que deberían saber sobre la identidad de Jesucristo. No le conocían bien. Tenían que saber quién era Jesucristo, quién era su maestro. Y allí tuvieron una lección muy buena al salvarles de la muerte. Porque en medio del mar, imagínate usted que lo agarre una tempestad en medio del mar, y quizá era una barca no de alto calado, sino que era alguna canoa, hermano, pequeña. Una tempestad de esas la hace pedazos. Entonces ellos tenían que, y sin decirles, él lo estaban conociendo, sabían quién andaba con ellos ya. Desde ese momento ellos se dan cuenta quién es el que anda con ellos, y se preguntaban, ¿quién es este? ¿De dónde vendrá? No, viene de Nazaret, decían. Su nombre, viene de Nazaret. Comenzaron ellos a ser enseñados, y así comenzamos nosotros, tiernitos en la fe. Las chilletas que le agarran a uno a veces, ¿verdad? Pataleos, tiernitos, porque no conoce a quién sirve. Entonces levantó la mano y dijo, no, yo acepto a Jesús, pero no sabe quién es Jesús. Hasta que Jesús se le presenta. Y a veces, hermano, tiene que venir una tormenta para que usted se dé cuenta quién es Jesús, a su nombre. Y luego aparece llorando así. Hicieron una oración, dice, y mi hijo se salvó, mi hijo se sanó, o a mí me sanó el Señor. Ahí comienza a conocerle, a su nombre. Aleluya, alabado sea su nombre. Gloria a Jesús. Número 3, la pregunta: ¿no tienen fe aún? ¿No tienen fe? Aleluya, mire qué pregunta. Aleluya. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Y cómo es que son mis discípulos y no tienen fe? Porque, hermano, la fe del hombre es el que lo caracteriza como creyente, a su nombre, como un hijo de Dios. Tiene que ser un hombre y una mujer de fe. ¿Cómo no tenéis fe?, les dijo a sus discípulos.
Era una gran pregunta. Y están conmigo. ¿Cuánto tendrían de andar con él? No lo sé. Pero en este tiempo ya él creía que tenían algo de fe. Pero fueron a despertarle. No sé si porque creían que él les iba a salvar, o fueron porque tenían enojo de verle dormir tranquilamente en la popa y viendo que ellos estaban a punto de perecer. Entonces, ¿cómo es que no tienen fe? Les está diciendo el maestro. Alabado sea el Señor, aleluya. Jesús no cuestiona a los discípulos. Jesús no cuestiona a los discípulos por sentir o por temor humano, sino por su falta de confianza activa. Confiar en Él, como lo hizo Noé. Confió en Dios al obedecer aquella arca que hizo para salvación de él y su familia. Y este hombre, estos discípulos deberían también confiar en Jesús, confiar en Dios para poderse salvar. Y eso fue lo que él les reprendió. Dice que no fue tanto, ¿verdad? Alabado sea el Señor, aleluya. No fue tanto por no sentir temor humano, sino por falta de confianza, o por sentir temor humano, sino por falta de confianza. A esta altura, en nosotros, yo creo que el Señor también diría lo mismo de nosotros. Si estamos pasando un problema serio, y diría lo mismo: ¿por qué no tenéis fe? Si la fe, hermanos, es el día a día del cristiano. Un cristiano sin fe, hermano, no es nada. Su nombre. Ese es el pan de cada día de nosotros. La fe, desde la mañana, desde que le abre sus ojitos, dice: Señor, gracias porque me dejaste dormir toda la noche tranquilamente. No hubo dolor, no hubo tos, no hubo fiebre, no hubo nada. Dormí bien, Señor, gracias por levantarme. Guárdame todo el día, guarda a mi familia. Y eso es, hermano, porque usted tiene fe en que Él le va a guardar, que tiene fe en que Él vigila su sueño, a su nombre. Aleluya. Tiene fe en que Él le guarda toda la noche y que guarda a su familia, a sus hijos. Entonces, un cristiano sin fe, hermano, prácticamente es un inconverso. Entonces debemos tener esa confianza, porque todos tenemos, hermanos, de alguna manera problemas. Tenemos, hermano, tempestades, algunas pequeñas, otras grandes, conflictos que están dentro de nosotros, desorganizados, no hayamos qué hacer, nos desprecia a la gente, nos desprecia a la familia, nos rechaza la familia, tienen desconfianza de nosotros, nos desconfían. Entonces esas son tempestades pequeñas. Pero cuando estas cosas vienen, ¿por qué no encerrarse? Dice el Señor Jesús. Tú eres experto en disuadir las tempestades. Mira lo que está pasando con mi vida y te ruego que me ayudes.
Porque tú salvaste a aquellos discípulos que iban contigo en esa barca, ahora que ya conoces esta palabra. Ahora soy yo el que estoy en tempestades. Soy yo el que estoy en el ojo del huracán. Ayúdeme. Porque hay jóvenes, hermano, que a veces se sienten mal, se sienten que nadie los toma en cuenta, se sienten rechazados, se sienten, hermano, que no valen nada. Pero yo te voy a decir una cosa: Jesús dice que Él no rechaza a nadie. Él los ve a todos por igual. Porque a veces, hermano, entramos en depresión cuando vemos los ataques de este mundo. Porque el enemigo ataca con violencia y usa a los mismos hombres, usa a veces la misma familia, ataca. Pero nosotros tenemos un defensor que se llama Jesús. A su nombre usted se volca a Él y le dice: Señor, aquí estoy. Aunque vengan las mareas fuertes, aunque vengan las tempestades contra mí, yo sé que tú estás conmigo. A su nombre, aleluya. Yo sé que tú estás aquí conmigo para defenderme, para ayudarme en los momentos difíciles. Gloria a Jesús. Mire qué bonito es esto. A él no le pareció eso, que los discípulos, aleluya, alabado sea su nombre, no tenían fe. Porque quizás eso es lo más importante para nosotros. Después de la fe se acompaña con otros ingredientes, que es la paz, el amor. Ese es un fruto nomás. Alabado sea su nombre, aleluya. La memoria como herramienta les recuerda implícitamente que ya habían visto maravillas anteriores. La fe se fortalece al recordar lo que Dios ya ha hecho en el pasado. Si usted ha leído que Dios abrió camino por enfrente del mar a través de la mano de Moisés, cuando le dijo: levanta esa vara, levántalo, levanta tu mano y partan. ¿Y para dónde caminamos? Caminen. Cuando arrancan el primer paso, el mar se abre, porque había que actuar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Había que actuar. Partan, caminen. Y la gente, no, al dar el primer paso, mire, trajo un viento y se abrió el mar, y las olas, el agua la repartió y pasaron en seco. Hermanos, eso, al recordar esas acciones, esas actitudes de Dios con su pueblo, entonces eso, hermano, a nosotros nos alienta y nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el recordar lo que hizo Elías, hermano, en aquel tiempo cuando hizo descender fuego del cielo, usted lo lee, usted se fortalece. A su nombre, aleluya. Por eso debemos estudiar la palabra, para fortalecernos allí. Alabado sea su nombre, aleluya. Miren el libro de Primera de Reyes 17:8. Dios le dijo a Elías: ve a Sarepta, allí tengo una viuda preparada para que te alimente. Había, hermano, un desierto, había 3 años y medio de que no llovía, y Elías mismo había dado esa profecía, había dado esa palabra. Pero cuando Dios le dice a Elías: ve a Sarepta, allí hay una viuda la cual te va a cuidar, la tengo preparada, no lo dudó, solo escuchó la voz de Dios y partió Elías para Sarepta. A su nombre, aleluya. Allí encontró esa viuda. Eso es fe, hermano. Elías sabía que allí no había nada. Elías sabía que eso estaba en desierto. Elías ya sabía que esa mujer seguramente no tenía nada, pero sabía quién lo estaba enviando. A su nombre, Dios lo estaba enviando, porque Dios le tenía ya el sustento, la provisión para que se alimentara él y se alimentara la mujer y la familia, el hijo. A su nombre, aleluya.
Es cuestión de fe, cuestión de creerle a Dios. Abraham, cuando Dios lo llama también, sal de tu tierra, de tu parentela, le dijo, a un lugar que yo te diré. Abraham salió sin rumbo, hermano. Eso se llama fe. Sacó a su familia, sacó al sobrino y se fueron caminando, hermano, sin saber a dónde los llevaba Dios, pero él sabía en qué mano iba. A su nombre. Sabía que Dios no lo iba a perder. Sabía que Dios no lo iba a hacer sufrir. Sabía que Dios lo iba a sostener. Sabía que Dios lo iba a ayudar en medio de las tempestades, en medio de los desiertos, en medio de cualquier cosa. Dios iba a estar con él. A su nombre. Y así fue. No la vio fácil Abraham, pero Dios estaba con él. A su nombre, a su nombre. Regálele palmas al Señor, hermano. Gloria a Jesús. Dios estaba con él. Así como estuvo con Abraham, estuvo con Elías, estuvo con Noé, estuvo con Moisés, así también estará con usted. A su nombre. Aleluya. Eso es lo que Dios ha prometido. Yo estaré con ustedes, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Eso dijo Dios. Y lo está. ¿Lo cree? Sí lo está. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces es bueno recordar estas cosas que hicieron los antepasados, lo que Dios hizo con ellos, las maravillas que hicieron. Aleluya. Eso fortalece. Gloria al Señor. Hay lecciones prácticas para la vida diaria. La tormenta no significa abandono. Aleluya. Estar en el camino de Dios o seguir sus instrucciones no exime de pasar por dificultades. Aleluya. O sea que al estar en el camino de Dios, hermanos, eso no le garantiza que no va a pasar por momentos difíciles. A su nombre. Aleluya. Estar en el camino de Dios es estar seguro de que aunque vengan las dificultades, Dios va a estar allí con usted. Dios va a pelear por usted si es posible. Dios va a bendecir cuando falte y cuando sea el tiempo necesario para bendecir. Dios va a bendecir. A su nombre. Aleluya. Debemos creer eso. Debemos creerlo. Aleluya. Entonces la tormenta no significa abandono. Gloria a Jesús. La tormenta no es para que usted salga corriendo, ni para que deje a Dios ni sus promesas, sino para afirmarlo, para llevarlo más adentro, más arriba, a su nombre, para mostrarle su poder, para darle, hermano, más experiencias. Si pasó una, va a pasar la otra, y va a pasar la otra, y va a pasar la otra, y va a pasar la otra. Cuando acordemos, llegamos a la promesa que es la vida eterna. A su nombre. Aleluya. Pero hay que mantenerse allí en el camino. Alabado sea su nombre. Entonces la tormenta no significa abandono, sino estar en el camino de Dios. Truene, relampaguee, venga lo que venga, pase lo que pase, estar en el camino esperando la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, alabado sea su nombre. El enfoque correcto. La fe requiere, hermanos, redirigir la mirada de la magnitud del problema. Un enfoque. ¿Qué es redirigir? Que si está mal direccionada, tiene que sentarse a pensar qué hacer.
a redirigir el enfoque. Alabado sea el Señor. Para hacerle frente y soportar y decir: con mi Dios yo saltaré los muros. A su nombre. Con mi Dios ejércitos derribaré. A su nombre. Aleluya. Yo lo miro tan serio a ustedes que como que esto. Me voy a dormir yo también. Gloria a Dios. Necesitamos entonces, hermanos, llegar a esos niveles. La fe requiere redirigir la mirada de la magnitud del problema hacia la grandeza y el cuidado soberano de Jesús. Estar dándole gloria a Dios siempre, aunque no es fácil, ¿verdad? Ni es bonito estarle dando la gloria en medio del problema. Pero el hombre de fe y la mujer de fe que han sido elegidos para salvación y que les ha encomendado Dios trabajo en su reino, debe de enfocarse en Él y no en el problema. Póngase de pie. Aleluya. Dios bendiga sus vidas. Nos aliente, nos ayude para poder continuar este camino que sin duda vamos a pasar. Alabado sea el Señor.